On the cross of Calvary, Jesus died for me. By his blood, I'm set free, all because of Calvary. Hallelujah, hallelujah, Jesus, he died for me. Hallelujah, hallelujah, I am free. Hallelujah, hallelujah, Jesus, he died for me. And I grew on the cross of Calvary. All my sins he washed away. All my sins he washed away. All my sins he washed away. Jesus lives, he lives today. Hallelujah, hallelujah, Jesus, he died for me. Hallelujah, I am free. Hallelujah, hallelujah, Jesus died for me on the cross of Calvary. I am free. Yes, I'm free. Oh, I am free. Oh, I am free. All because of Calvary. Hallelujah, he died for me. Hallelujah, I am free. On the cross of Calvary. Hallelujah, Jesus died. Hallelujah, I am free. Hallelujah, he died for me on the cross of Calvary. On the cross of Calvary. I'm free because of Calvary. Yes, I'm free. I'm free. Hola, buenos días. Ahí tengo que mutearme. Tengo dos equipos encendidos acá. Buenos días a todos. Estamos felices de estar reunidos otra vez. Ya el cuarto domingo de este mes de agosto. Y qué lindo también poder juntarnos por lo menos visualmente, auditivamente y también, espero que también sea en cuanto a lo que es espiritualmente, ¿verdad? En espíritu. Recuerda que Dios es espíritu. El que le adora debe adorarle en espíritu y en verdad. Palabras famosas del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ellas? Dios es espíritu y el que le adora debe adorarle en espíritu, eso es decir, de su espíritu, no es el Espíritu Santo,
es el espíritu, desde dentro del corazón, del alma y en verdad. En verdad. Hoy en día nuestro concepto moderno de quién es Dios puede estar sufriendo, y creo que ya derechamente está siendo modificado, no nuestro como la Iglesia Vida Nueva, sino que socialmente, popularmente, inclusive en la Iglesia evangélica. Hay conceptos de quién es Dios que no son radicados en la palabra de Dios. Son conceptos que son populares, como por ejemplo, Dios tolera a todos. Dios, quizás Dios no le hará daño a nadie. Dios es un Dios con paciencia interminable y amor inagotable. Y por ahí está todo el movimiento donde te dicen, Dios te quiere hacer feliz. ¿Dónde está eso en la Biblia? Creo que nuestro concepto de quién es Dios se ha ido cambiando y a su vez alejando de la representación o de la enseñanza bíblica. Y por ello, nosotros como iglesia hemos estado desde hace ya, voy a decir, 6 años, quizás, no más de 10 años, haciendo un estudio con las personas cuando llegan a la iglesia que se llama La Historia de la Esperanza. ¿Cuántos de ustedes han hecho el estudio de la Historia de la Esperanza? ¿Puedo ver su mano? Ok, voy a cambiar de pantalla. Sigue con la mano en alto. ¿Has hecho el estudio de la Historia de la Esperanza? Esa historia es una cronología bíblica y nos lleva desde Génesis hasta Apocalipsis en muy pocas palabras, por decir, con muy poco detalle, pero sí da un panorama súper importante. Una de las cosas que la Historia de la Esperanza provee, y es altamente recomendado por esto, es que te da una visión bíblica de quién es Dios. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno cree, todo lo que uno llega a ser, depende de su visión de Dios. Es decir, según entiendo yo quién es Dios, según yo percibo quién es Dios o cómo es Dios, eso es como yo voy a llegar a ser. Entonces, el problema es que hoy en día se ha formado en nuestro mundo pluralista un concepto de Dios que no se consigue ninguna armonía bíblica. La palabra de Dios nos dice que Dios es eterno. Y por el hecho que Dios es eterno, que Dios nunca tuvo un comienzo, ni tampoco tendrá un fin, Él ha decidido que el ser humano también tenga un alma eterno. Sin embargo, cuando hablamos del destino de esa alma, del ser humano, de la persona, cuando se habla o se predica del futuro eterno nuestro, es muy fácil pensar muchas veces y recurrir, por lo conocido quizás, a pasajes de apóstol Pablo, del apóstol Juan, a lo mejor de Pedro. Nos gusta ir a las cartas o lo que se llaman las epístolas, pero rara vez se recurre a los dichos de Jesús, al menos en mi experiencia ha sido rara vez, porque a veces no sabemos cómo responder a ellas. Cristo fue, como ustedes saben ya con esta serie, en algunos casos, extremadamente tajante y extremadamente derecho y claro, y fue, no en algunos casos, ¿verdad? En todos los casos, y fue a veces también, dijo palabras a veces que no fueron fáciles de aceptar. Bueno, seguimos en nuestra serie que se llama Dichos Difíciles del Señor. Y hoy día yo quiero tocar lo que yo llamo las palabras solemnes de Jesús. Luché por literalmente semanas con el título. Y usted verá por qué. Las palabras solemnes de Jesús. Las palabras de Jesús revelan cómo es Dios. Las palabras de Jesús revelan qué tenemos por delante.
¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo será estar en presencia de ese Dios? Y respecto al carácter de Dios, debemos entender y recordar que Jesús dijo, por ejemplo, y no lo buscan, en Mateo 6:4, tu Padre que ve en secreto te recompensará en forma abierta. La palabra de Dios nos dice que Dios es un carácter que no tiene nada desconocido. Lo llamamos esa palabra omni. ¿Se acuerda? Omnisciencia. Dios ve lo que está en secreto. También nos recuerda ese dicho de Jesús, que Dios es omnipotente, porque luego dice que Él recompensará de acuerdo a lo que se vio en secreto. Él lo recompensará abiertamente. Ese es su poder. Podrá Él dar la medida justa a cada persona. Esta semana el concepto comienza, las palabras que vamos a ver, comienzan enfocándose en qué cosa. En el concepto que tú y yo tenemos de Dios. Y necesito hacerle preguntarse a sí mismo, ¿su concepto de quién es Dios es igual al que vemos en la palabra de Dios? Lo que usted piensa del carácter de Dios. Por ejemplo, muchos hablan de su amor. Aquí tengo una pregunta para que lo piense. ¿Ama a Dios a todos por igual? No me responde a mí. Piensa en su percepción de Dios. O, por ejemplo, esperaría entonces para siempre Dios, dará tiempo eterno que un hombre y una mujer vuelva a Él, se arrepienta y vuelva a Él. Debemos decir, como algunos predican, que Dios siempre está, entre comillas lo pongo, a favor suyo. Es decir, estas ideas, estos dichos, estas conceptualizaciones modernas que tenemos de Dios, las tenemos que examinar a la luz de la Biblia. Jesús dijo, ahí un dicho, una frase, un versículo, dijo lo siguiente: nadie puede servir a dos maestros, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las posesiones. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Tienes que decidir. Tienes que decidir. Dios no acepta que tengas rivales. Mi temor, antes que comencemos este estudio, mi temor es que estemos a veces tan interesados en predicar a un Cristo agradable que saltamos sus palabras difíciles, sus palabras solemnes. O a veces estamos tan preocupados en mostrar a un Jesús que recibe a las personas, la cual Él claramente dijo, que olvidamos a mencionar su gloria, o su poder, o su santidad, o inclusive el hecho que Jesús, al igual que el Padre antes que fuera encarnado y ahora en este mismo instante, habita en luz inaccesible. Dios es extremadamente puro y Cristo igual. Veremos algunos versículos que nos hablan de por qué Jesús es quien puede ser juez. Ahora, un juez tiene la palabra final, ¿verdad? En su corte. Pero el problema es que hoy en día nuestros jueces están bajo ataque en el sistema legal, cívico y también en el sistema penal, porque ponen en sus juicios muchas opiniones personales. Bueno, eso no es como Jesús opera, le aseguro. Jesús no es un juez parcial, es un juez imparcial y un juez justo. Y hoy hablaremos entonces de qué es lo que espera a todas las personas cuando se pare frente a ese juez. ¿Qué es lo que le espera? Intentaré hacer un breve recorrido, y tiene que ser muy breve esta mañana, de las palabras tristemente necesarias de Jesús con respecto al estado eterno de las personas. El estado eterno, es decir, luego de pasar de esta tierra, luego de morir. Entonces, la primera pregunta que hago es la siguiente, y serán tres.
la primera pregunta es, ¿qué enseñó Jesús sobre la eternidad? ¿Qué enseñó Jesús sobre la eternidad? Ahí en la pantalla aparecen dos textos. Primero vaya a Daniel, aunque se nombre primero o se aparece primero. Vaya a Daniel, por favor, 12 en su Biblia y el versículo 2. Y si lo encuentra, puede marcarlo y dejarlo con un separador de libro y lo puede entonces mirar junto con Mateo 25, versos 45 y 46. Dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Luego dice Jesús, citando estas palabras en Mateo 25:45, Él entonces les responderá, diciendo, en verdad os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. 46, y estos serán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amigos y hermanos, debemos entender lo siguiente. Jesucristo enseñó de la realidad de una resurrección a la vida y también la resurrección a la muerte eterna. Palabras difíciles, ¿no? Palabras solemnes. Al igual que la vida eterna, hay una muerte eterna o castigo eterno. Busqué en diferentes traducciones de la palabra el castigo eterno, mirando a Daniel, capítulo 12, versículo 2, y hay diferentes formas de traducirlo, pero esencialmente el concepto es, tal como aparece acá en la Biblia de las Américas, la palabra desprecio suena como simplemente un mirar en menos, desprecio eterno, pero realmente tomando eso con la palabra ignominia, la palabra anterior o la frase anterior en Daniel 12, nos damos cuenta que no es simplemente una situación, se puede llamar incómoda o triste, o una situación de dejar a alguien de lado, sino que es una condición de absoluta y total desolación porque está distanciada de la vida, separada de la vida. Es decir, la condición, como lo dice Jesús en verso 46 de Mateo 25, se llama castigo eterno. Para entender un poquito más eso, es importante saber que es una verdad incómoda hablar del castigo eterno. Y yo puedo confesar ante ustedes que no es el tema que yo predico con mayor frecuencia en mis años, acá en Vida Nueva o en otras iglesias. Es un tema que a la gran mayoría se menciona, pero casi como dejándolo al final, a lo mejor de un sermón evangelístico. O a lo mejor es un tema que se toca al pasar un texto que lo nombra. Pero Jesús es el que más enseña de este tema, hermanos. Los evangelios tienen la palabra infierno mencionada, solamente la palabra infierno, y veremos todos los términos, 11 veces. 11 veces. Jesús es el que puso de relieve esta situación tan grave. Fíjese que Mateo 25 es conocido como uno de los últimos, o sí, derechamente el último sermón o última enseñanza de Jesús antes que fuera a la cruz. Y como tal, es considerado mucho de lo que él dice acá en Mateo 24 y 25 como enseñanza escatológica en la palabra, o en otras palabras, de los tiempos finales. Pero está hablando de, sí, tiempos finales y situaciones finales. En otras palabras, se está hablando del fin de lo que es el tiempo como un hombre lo conoce. Él lo menciona de otra forma, en otro texto. En Juan 5, también Jesús habla de esto. Juan 5, versículo 27 al 29. Juan 5, 27 al 29. Lo leo para ustedes.
Bueno, voy a comenzar en 26, disculpe. Juan 5, 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, no os sorprenda, en otras palabras, no se escandalicen, también se puede traducir, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y ahí no lo llama resurrección de castigo, sino que de juicio. Jesucristo entonces él mismo explaya y desarrolla este concepto. ¿Qué significa la resurrección de juicio? Bueno, tanto en Mateo 25 como en Juan 5, entendemos que Jesús está hablando de los eventos al final del tiempo. Está hablando de lo que se llama a veces el gran trono blanco, según se le tituló en Apocalipsis 20, capítulo 21 y 22. Y cuando todo ser humano será resucitado, esto ya entonces ya no se refiere a quienes somos la iglesia, porque ellos ya, los creyentes ya habrán habido sido arrebatados o raptados de la tierra. Todos los demás muertos pasarán frente al trono de Jesús para recibir su juicio. Aquí Jesús está poniendo entonces su atención al hecho que frente a él, en ese momento, habrá una sola clase de persona. Aquellos que él da la bienvenida para recibir la vida eterna, o aquellos que no reciban la vida eterna, que son más bien aquellos que son condenados. En otras palabras, él da la bienvenida, y esto, según entiendo yo, vendría a ser después de un largo reinado que él realice en la tierra, físicamente, literalmente, y también proféticamente. Y en ese momento separará, dice, los que van a la vida y los que van al juicio, o en su defecto, la muerte. ¿Qué es lo que está entonces en juego aquí? ¿Cuál es el criterio para esta condenación? ¿Por qué él, al llamar a los muertos, los llamará a resucitar y luego condenar? Bueno, es por una sola cosa. ¿Sabes cuál es? Según el contexto, es por cómo trataron al pueblo de Dios en este periodo de tribulación o este periodo de reinado o este periodo de ya el nuevo mundo que él inaugure. ¿Cómo trataron al pueblo de Dios? ¿Cómo trataron a él, en otras palabras? Porque él dice ahí en Mateo que según lo hiciste a uno de estos más pequeños, lo hiciste a mí. O según no hayas tratado a uno de estos más pequeños, no lo hiciste a mí. El criterio es para la condenación, que entonces fue la reacción de las personas frente al pueblo de Dios. Jesús habló de la vida muchas veces, pero también Jesús habló de la condenación. Lo que pasa es que no podemos tomar este tema por grave y serio y por a veces tan triste que es, solamente mirando al lado positivo. Tenemos que entender que Jesús, cuando habló de la vida, también habló de la muerte. Tenemos que entender que los dos polos están incluidos en el mensaje de Jesús. Para que me creas, mira en el mismo capítulo 5 de Juan, verso 22. Juan 5, 22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte. En otras palabras, Jesús destaca un hecho sumamente importante. ¿Cuál es?
Cuando venga el Hijo para recibir a los suyos, o cuando vuelva Cristo para inaugurar su reino, y cuando Él esté sentado en ese trono, aquellos que serán condenados a la muerte eterna son aquellos que le han rechazado a Él. Porque en el último análisis, rechazar a su pueblo es rechazar a Cristo. Y rechazar a su palabra es rechazar a Cristo. Tal como durante ese reino, cuando Él gobierne físicamente y literalmente en el mundo, y no voy a entrar en la escatología hoy día, no tenemos tiempo. Tal como en ese momento su palabra es final, Él es juez, también lo será frente a Él en el gran trono blanco. Todo lo que la persona haya dicho y hecho será juzgado frente a quién era Jesús para él o para ella. Así que Jesús está hablando de un aspecto claramente futuro, pero claramente seguro y claramente importante para el ser humano. Jesús lo mencionó de otra manera en Mateo capítulo 18. Como usted ya se da cuenta, estamos haciendo un recorrido de diferentes pasajes, principalmente del Nuevo Testamento, pero esto va a ser necesario que veamos. Perdón. Mateo 18 y el versículo 8, mientras usted lo busca, puede tomar un poco de agua. ¿Lo encontró? Mateo 18, 8. Fíjese la gravedad con la cual Jesús habla del pecado. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida, manco o cojo, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arránquetelo y échatelo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Conceptualmente, Jesús está haciendo una inmensa y muy importante contraste aquí. Entrar en la vida, aún habiendo pasado por sufrimiento, recibir la vida eterna, aún habiendo quizás perdido cosas de tan gran importancia como es una mano, o un pie, o un ojo, no tiene nada que ver con la comparación a cómo es entrar en ese lugar de fuego, de condenación. Es lugar lejos de Él. Si resumimos, y voy a hacer una pequeña síntesis acá, introduciendo la enseñanza de Jesús. Si resumimos su enseñanza, podemos decir lo siguiente, como dijeron dos autores en el Tesoro Holman de palabras clave de la Biblia. Ellos dicen con respecto a la palabra infierno lo siguiente, y cito: las declaraciones más descriptivas y concluyentes sobre el infierno provienen de los labios de Jesús. Él habló del infierno en términos de un horno de fuego, un fuego eterno, castigo eterno. Lo llamó tinieblas de afuera, lugar de llanto y tormento, el lago de fuego y la muerte segunda. Y aún también lo llamó un lugar para el diablo y sus demonios. Los que estén en el infierno experimentarán una separación eterna del Señor. La separación del Señor para todas las personas significaría existir sin esperanza, sin significado, sin amor o cualquier otra cosa buena. No hay nada peor que la separación de Dios, cierre comillas. Estas descripciones, estas menciones de Jesús, este lugar, las pone a la luz de que qué tremendo, qué maravilloso, qué incomparable es la vida eterna. Al igual que qué horrible, qué triste, qué incomparable, horroroso es el infierno. Veamos algunas de las palabras que Jesús usó, siguiendo con nuestra enseñanza de sus dichos. Por ejemplo, Él lo llamó, una de las palabras que Él usó, o términos que Él usó, es Gehenna. Gehenna o Gehenna. Mateo 10,
26 al 28, lo voy a buscar y leérselo para ustedes. Primer término, Mateo 10, 26, dice así: así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ahí la palabra infierno es Gehenna o Gehenna, una palabra que se refiere a un lugar físico, sí, era un valle cerca de Jerusalén. Pero es un lugar que para figuras podemos compararlo nosotros hoy en día a lo que es el basural o basurero, ¿cómo se llama? Por ahí, por Colina y diferentes lugares a las afueras de Santiago, donde se echa el desecho de la ciudad. ¿Se acuerda cuando el año pasado fue, o no sé si antepasado, se comenzó un incendio en ese lugar? El basural quemó y ardió fuertemente por días. A esa figura está refiriéndose Jesús, pero es simplemente una figura. No se quede con el hecho que la basura se consume, porque no está implicando Jesús que necesariamente el hombre perdido se consume, simplemente que sufre, ya que el lugar era conocido como un basural de la ciudad de Jerusalén. Otro nombre que aparece, dale vuelta a la página en tu Biblia o en tu dispositivo, a Mateo 11, 22. ¿Cuál es la palabra aquí? Hades, el Hades. Mateo 11, 22. Por eso os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Y ahí continúa su descripción y su contraste. El Hades es usado en los evangelios 10 veces. La palabra Hades se refiere esencialmente al mismo sitio donde el Antiguo Testamento lo llama Seol o el lugar de los difuntos. No es necesariamente el lugar de castigo. Sin embargo, en dos textos, y en Lucas 12, Jesús lo asocia a un lugar de tormento y un lugar de pena. El Hades no es necesariamente un lugar, se puede decir, como donde se mantiene en forma provisoria a las personas, sino que hasta el momento que sean resucitadas y se entonces pasa frente al Señor. No es un lugar de como quien dice, una parada eterna. No es ese tipo de lugar. El Hades es simplemente donde estaba el muerto hasta cuando Dios lo llama. Otra frase que él usa, y seguimos recorriendo un poquito, Mateo 11. Disculpe, Mateo 8. Mateo 8, verso 11. Eso quise decir. Mateo 8, 11. Gracias, César, por continuar acá. Entonces hemos visto Gehenna, y hemos visto el Hades, y ahora veremos el tercer término, que es oscuridad de afuera. Mateo 8, 11. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Así será el llanto y el crujir de dientes. Han dicho algunos comentaristas que el llanto se refiere a la pena física y el crujir de dientes es una figura para hablar del dolor espiritual, del dolor de alma. Un lugar oscuro, un lugar que no se nombra tantas veces, pero está en la imagen dada. La imagen está presentada por Jesús como un lugar de terrible sufrimiento, penoso, inhabitable, solitario, un lugar desprovisto absolutamente de esperanza. Este lugar o esta realidad, porque no es realmente necesario pensar en esto como un sitio físico, pero esta realidad describe una perdición interminable. Las descripciones que usa Jesús en este texto y otros
Paralelamente, son términos que son interminables en su énfasis, interminable en su alcance y interminable en entonces el sufrimiento al cual se refiere. Finalmente, uno más, Mateo 18, y no sé si te has dado cuenta, ¿quién es el que más habla de esto, de los evangelios? Es Mateo. Vamos a ver dos versículos, uno en Juan y otro en Marcos, pero Mateo escribió extensamente sobre el infierno. El cuarto nombre es fuego eterno, Mateo 18, verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, recuerda lo leímos, arránquetelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Estos términos van poniendo énfasis en lo horrible, lo doloroso, lo indescriptible. Creo que realmente Jesús, más que tratar de actualmente definir qué es el infierno, está simplemente poniendo términos a la luz de lo que es lo terrible, lo triste, estar en esta condición. Está advirtiendo de la manera más fuerte que él puede que esto no es un lugar donde las personas querrán llegar. El famoso San Agustín, dijo con respecto a este texto lo siguiente: la llama, dice acá, el término que más se conoce es fuego eterno y se conceptualiza más comúnmente como el infierno. Pero la llama, dice, él no consume el alma, sino es un símbolo de una conciencia que es atormentada por un arrepentimiento infructuoso, dijo San Agustín. ¿Te puedes imaginar arrepentirse eternamente y no tener fruto de tu arrepentimiento? ¿Qué quiere decir fruto? No tener perdón. El que está en este lugar estará eternamente arrepintiéndose y nunca llegando a ser perdonado. Lo más triste del infierno, hermanos, amigos, oyentes que me escuchan en todos diferentes lugares, es que no tiene solución. No tiene solución. Jesús está siendo descriptivo. Las descripciones, en cierta manera, dan para debatir, pero está poniendo en términos claros y los evangelios lo destacan. Es un lugar donde nadie querrá llegar. Hay otros términos más. No lo vamos a ver en detalle porque quiero dejar que ustedes también busquen, pero hermano César puede poner los textos ahí. Hay dos textos más, no lo leeremos. Mateo 24:51 y Marcos 9:48, donde se usan otras figuras, que es el llanto y crujir de dientes, y este último es el que más cuesta entender, y donde su gusano no muere. Fíjese que la frase es no el gusano, es su gusano. Está refiriéndose gramaticalmente al gusano de la persona. Es algo que en la persona le come, le destruye por dentro hacia afuera. Son dos frases extremadamente feas, terribles, pero son las palabras de Jesús. Jesús, por todos los medios posibles, por todas las maneras posibles, está tratando de ponernos a la alerta que esto es un lugar que espera al que rechace su palabra. Jesús no mezcla palabras, tampoco guarda su insistencia, no se reserva. Y acá Jesús está viendo y haciéndonos ver que el hombre que rechace su palabra enfrentará el castigo. Será como entrar en un túnel oscuro que nunca tiene salida. Esta enseñanza tiene por objeto evitar que cualquier ser humano vaya ahí. Jesús no quiere que ninguna persona reciba este castigo. Este es el lugar donde Él no quiere que ninguno vaya. Este es el lugar que Jesús está diciendo. Él conoce, porque en su omnisciencia
lo puede conocer, no porque él haya estado ahí, sino que por el hecho que él como creador tuvo que crear este lugar para el diablo y sus enemigos. Y este es el lugar donde él no quiere que ninguna persona vaya. Jesús es el que enseña la inmensa mayoría de los textos respecto al infierno. Los apóstoles Mateo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, también Judas menciona el fuego del infierno. Y esto quiere decir que la iglesia primitiva tenía probablemente un concepto al principio al menos muy similar al pueblo judío, lo cual fue básicamente fundado en el Antiguo Testamento, hasta cuando empezaron a dimensionar estas enseñanzas de Jesús. Yo cuando estaba estudiando este tema durante todas estas semanas, me sentí que estaba frente a un tremendo dilema. Y era un dilema de magnitud inmenso, colosal. Porque tenemos la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza, sobre la esperanza, sobre la vida. También recibimos su esperanza sobre la justicia y el invitado para seguirlo. Pero hermanos, recibimos esta enseñanza de Jesús como todas las otras enseñanzas que Él nos ha dado. Tenemos que reconocer que es Jesús quien está diciendo esto. Hoy en día, si tú sacas la palabra infierno o el Hades, porque la gente en la jerga los hacen sonar, los igualan, ¿verdad? Muchas personas se ríen cuando hablan del infierno y tienen imágenes graciosas. Hermano, como tú te puedes dar cuenta, no hay nada graciosa al hablar del infierno. Es casi a veces, en otro extremo, si no una burla, ¿qué? Un espanto horrible. La persona dice, no puede ser. Esto es inconsistente, es incongruente, es inexplicable con un Dios de amor. Y muchas personas cuestionan hoy en día, y me refiero a muchos evangélicos, cuestionan la existencia de un lugar que se llama el infierno, o un lugar de castigo eterno. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, hermanos. Hermano César puede pasar a la siguiente pantalla, y voy a leerlo directamente. Jesús enseñó de este lugar llamado infierno. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la descripción, la duración, su intensidad o efecto de estar bajo la condenación eterna de Dios no está resumida solamente en términos o en palabras específicamente. ¿Qué quiere decir eso? No se logra describir todo lo que se puede o se debe entender respecto a este lugar. Podemos estudiar las cartas, podemos estudiar pasajes en Romanos y en 1 Tesalonicenses. Eso no lo hacemos hoy día. Pero debemos entender que Jesús pone de relieve el terriblemente triste que es este lugar. El infierno, sin embargo, es algo que existe, pero no existe por sí solo. Y tampoco tiene el infierno una existencia o un existir o un pasar, y pongo entre comillas la palabra vida, porque no es vida, es muerte. No hay un pasar que existe por sí solo, aparte del resto de la realidad eterna del Creador Dios. ¿Qué quiere decir eso? El lugar, si Dios es eterno, por descarte, por definición, debe ser también eterno, porque Él lo creó para castigar al pecador, para castigar al diablo, para castigar a los demonios o los, ¿cómo se llaman? Los espíritus inmundos. Lo que pasa es que justamente Dios no nos dio 100% de expresión clara sobre el tema. Y esto básicamente, yo creo, hermanos, es para que no nos relajemos frente al tema. No nos pongamos cómodos pensando que, bueno, de alguna manera todos se salvarán. Hermano, eso no es lo que Jesús enseña. Que no demos un visto gordo al infierno, que dejemos de hablar de él pensando que de alguna manera Dios tendrá que poner una solución a eso. Hermanos, la razón que existe el infierno es porque hay pecado, y el pecado contra Dios tiene consecuencias. Déjeme mostrarle 2 razones por qué yo creo que debe existir el infierno. Y es muy importante que entendamos esto antes que podamos hablar de la respuesta que debemos tener.
y pido que me sigan un poco, que estén atentos a lo siguiente. ¿Por qué existe este lugar? ¿Cómo puedo yo como cristiano defender la existencia de un lugar que se llama el infierno? Bueno, son dos enseñanzas principalmente, y yo las pongo así, son solamente muy sucinta, muy compacta, por las siguientes dos razones. Uno, véalo en Hebreos 10, por favor. Necesitas leer estos pasajes, no solamente escuchar lo que yo quiero decir sobre ellos. Hebreos 10, 26 al 31. Permíteme leer un trozo un poquito más largo de la palabra. Dice así: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso quiere decir que bajo la institución de los 10 mandamientos y de lo que era la ley mosaica, esa ley traía consecuencias de muerte. Básicamente por 2 testigos o 3 testigos. Entonces, la pregunta que hace la siguiente tiene una respuesta similar, la cual quiere decir, también habrá una muerte. ¿Cuál es? ¿Cuánto mayor, verso 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La primera razón que yo creo que existe un lugar real que se llama el infierno es porque el que ha pisoteado al Hijo de Dios ha cometido una ofensa que no es resolvible. Esa persona, si no quiso aceptar a Cristo, todo lo que Él hizo por esa persona, todo lo que Cristo sufrió por esa persona, todo lo que Cristo realizó para mostrarle a esa persona quién es. Si una persona rechaza el favor, la preocupación, el cariño, la enseñanza, la claridad con la cual habló Jesús en esta vida, lo está pisoteando. Entonces, una razón que es muy importante que existe el infierno es que el que rechaza a Cristo rechaza lo mejor de Dios. Y es sencillamente una ofensa que Dios entonces condena. Ustedes saben seguramente que la razón que el hombre existe es para glorificar a Dios. Y no olvides, como dice la famosa confesión de Westminster, es para glorificar a Dios y para disfrutarlo eternamente. Dice la confesión o credo. El hombre existe para conocer y disfrutar de Dios. Pero si durante toda su vida una persona resiste conocer, disfrutar, aceptar todo lo que Dios le da, entonces eventualmente el hombre va a tener lo que él quiere. ¿Sabe lo que él va a recibir? Alejarse de Dios. Distancia entre él y Dios. Perder la oportunidad de conocer a ese Dios. Hay una segunda razón, y está en Apocalipsis 20, y también un texto de un par de versículos, pero quiero ponerlo en su justa medida, por favor. Apocalipsis 20, versos 10 al 15, por favor, se lo leo. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La segunda razón por qué existe un lugar así es que finalmente toda rebelión contra Dios será castigada. Finalmente Dios ya no tolerará más la rebelión contra Él. El infierno, literalmente podemos decir, no fue creado en su origen para el ser humano, sino para los demonios, para el diablo, para los espíritus inmundos. Pero el hombre quien sigue a ese espíritu inmundo, a ese diablo, a ese Satanás, estará con él eternamente. Tendrá que reconocer que su decisión fue la fallida, la errónea. Son temas que a nadie le gusta hablar. ¿Se acuerdan quizás los que son historiadores? Tenemos varios en la iglesia. De un famoso sermón que predicó Jonathan Edwards. Pecadores en manos de un Dios ofendido, de un Dios, actualmente algunos traducen la palabra airado, un Dios ofendido, yo lo traduciría. ¿Sabe una cosa? Ese sermón cambió tanto revuelo porque por más de un siglo hubo frutos de ese sermón. Y el sermón, por extenso que fue, así como el siglo XVIII, porque hablaban mucho más largo, 2-3 horas literalmente, tocó tantas cosas que las personas literalmente clamaban en esa reunión pidiendo misericordia a Dios. Yo no estoy aquí para tratar de crear ese efecto. No estoy aquí tratando de asustar. Y es menos, no quiero que alguien se altere y mentalmente se cierre a todo lo que estoy diciendo. Porque lo que estoy tratando de mostrar es que en las palabras solemnes de Jesús tenemos advertencia. ¿Se acuerda que la semana pasada la primera advertencia que les dimos, cuál fue? El cristiano puede ser perseguido. Jesús advirtió de ello. Pero eso no tiene ninguna comparación con lo que es esta advertencia. Porque esa persecución es por un tiempo breve, solamente en esta vida. Amigos, hermanos, el que rechaza a Cristo, el que se rebela contra Dios, sufrirá eternamente. Pero no quiero que quedemos ahí. No puedo dejarles pensando que eso es el fin de la historia. Porque las palabras de Jesús no terminaron simplemente con estas palabras tristes y solemnes, sino que terminaron con la invitación a la vida. Estoy tratando esta mañana, hermanos, y con esto voy a cerrar, a mostrarle algo súper importante. ¿Cuál es? Como iglesia, y lo digo como uno de los pastores, nuestro compromiso, no, mala palabra, nuestra obligación, escúcheme bien, nuestra obligación, porque tú optas por aceptar compromisos, pero tenemos una obligación y no tengo opción. Tengo que predicar todo el consejo de Dios. Mira esta pantalla que va a poner el hermano César. Tenemos un deber, hermanos. Pero no es porque estamos queriendo ser pesados, ni extremos, ni llamados alracos inclusive. ¿Por qué hablo de esto? Porque necesitamos decir a las personas que no es necesario que sean condenadas al infierno. Debemos dar todo el consejo de Dios. Debemos hablar de la palabra de Dios en su totalidad. Hechos 20, 25 al 26 dice, por tanto, Pablo hablando acá, apóstol Pablo, os doy testimonio en este día, que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito, o la Reina Valera creo que dice, todo el consejo de Dios. Tú y yo tenemos que hablar todo. Tenemos que hablar toda la historia, hermanos. Tenemos que advertir con todas sus letras que este terrible lugar existe. Pero no es necesario que la persona vaya. No es necesario. Esta realidad existe.
¿por qué no le ofrecemos otra realidad a nuestro mundo? Y en segundo lugar, hermanos, creo que debemos hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces he escuchado el siguiente texto citado, ahí está en la pantalla, gracias. He escuchado este texto ser citado para corroborar la personalidad del Espíritu Santo. Y es verdad, correcto, totalmente correcto. Pero este versículo no está ahí para solamente hablar de un atributo del Espíritu Santo. Está ahí para mostrar la obra de Dios que ha hecho desde el momento que envió al Espíritu Santo para convencer al mundo de su palabra. Y cuando Él, el Espíritu Santo, el Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora ponga atención en lo que significa cada una de las tres palabras, las cuales son, les repito, pecado, justicia, juicio. El pecado, verso siguiente, significa ¿qué? Porque no creen en mí. ¿Cuál es el peor pecado que el hombre puede cometer? No creer en Jesús. Ignorar a Jesús. Pisotear a Jesús. Ese es el peor pecado, hermanos, que el hombre puede cometer. Luego dice, y de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir eso? Justicia es lo que estudiamos hace 2 semanas, en donde entendemos que la justicia la define Dios. Justicia es la santidad de Dios, la perfección de Dios, es la gloria de Dios. Entonces estamos hablando de algo sumamente importante, mostrar al mundo su gloria a través de advertirles de este lugar que se llama infierno. Y tercera cosa, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, en otras palabras, el juicio terminará con el diablo siendo juzgado y todos aquellos que lo siguen. Estos 3 versículos, 4 versículos, resumen, se puede decir en ciertas palabras, toda la doctrina, toda la enseñanza de lo que significa la eternidad sin Cristo. La eternidad sin estar en su presencia. Realmente, hermanos, tratando de resumir esto, y cuesta mucho, porque hay muchas cosas que no he tocado, hay muchos textos que no he enseñado. Yo sé que ustedes van a necesitar y van a querer seguir estudiando, pero cierro con esto. Quizás se han fijado que en las láminas ha habido una vía de tren. ¿Se han dado cuenta? Una imagen de una vía de tren. ¿Por qué usé esa foto? ¿Por qué quise ponerles esa imagen en su mente? Es porque yo les estoy suplicando, hermanos, que tomen en cuenta, que entiendan que su vida tiene un destino. Queridos amigos, estoy queriendo mostrarles que tiene un punto de llegada. ¿Dónde llegará su tren? ¿Cuál es su destino? No quiero que llegue al final de ese viaje y que se sorprenda con la horrible, la tristeza, la terriblemente indescriptible, horrible y tremenda cosa que se llama el infierno. No hay las palabras para describirlo. Creo que Jesús fue actualmente demasiado suave. Bueno, él nunca haya sido demasiado nada, ¿verdad? Pero fue suave. Fue cuidadoso. Fue medido. Lo terrible del infierno no se puede medir. Es casi inconcebible. Pero la idea es que tú y yo estemos preparados para no llegar ahí. Para que después de morir te despiertas en un lugar de gloria. Para que despiertas al lado de Él y te despiertas en presencia de Él. No se arriesgue, hermanos. No se arriesgue. Lo que Él está diciendo es, ven a mí. Y cierro con esto. Cierro con este texto. No lo busque, solamente escúchelo, por favor. Dice así, en el mismo libro de Apocalipsis. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga. Que venga. Y que tome gratuitamente. Que tome libremente de Jesús. No esperes más. Tu destino eterno depende de ello.
Toma lo que Jesús ofrece. ¿Cómo? Arrepentiéndote de tus pecados. Dando la espalda, al mundo. Dejando atrás la rebelión. No sigas ignorando a Jesús. Ven, dice él. Ven y tome gratuitamente del agua de la vida. Así termina la Biblia. No termina con un lugar tenebroso. No termina en ese lugar de dolor y sufrimiento. Termina con vida. ¿Quieres la vida? ¿Quieres ser salvo eternamente? Jesús te salvará. Pon tu fe en él. Perdona que me emociono, pero creo que eso ha sido importante. Tú tienes que decidir a dónde llegará al final de esa vía. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por un intento, Señor, quizás incompleto de tocar un tema tan duro y tan desagradable que es este. Pero, Señor, son las palabras del Señor Jesús. Son palabras tuyas, Señor. Te ruego, Señor, por todos mis oyentes. Sé que la gran mayoría han puesto su fe en Cristo. No estoy enseñándoles nada nuevo. Pero, Señor, que no nos pongamos cómodos, ni tampoco nos pongamos livianos con respecto a este tema. Por incómodo que sea, es la única otra alternativa que espera al que rechaza a Jesús. Habla, Señor, al corazón de aquel, amigos, amigas, jóvenes, niños. Habla, Señor, habla ahora en el corazón, en su tranquilidad. Habla, Dios. Así como el Espíritu está hablando aquí, está diciendo que el que tiene sed, que venga a Jesús. Hoy día quizás alguno podría decir, eso es lo que quiero. Quiero a Jesús. Quiero poner mi fe en Él. Dejar atrás toda aquella cosa, Señor. Toda otra confianza mía o confianza en las cosas humanas para confiar en Él. Ahí en el lugar, ¿qué lugar más cómodo sería, Señor? Cada uno sentado en su sofá. Algunos, Señor, sentados alrededor de la mesa. ¿Qué lugar más hermoso que nacer de nuevo? Así que, Señor, cerramos esta mañana pidiendo que si hay una sola persona que no te conoce, que ya deje de luchar contra ti y pone su fe en Cristo, Señor. Yo sé que tú lo recibirás. Puede que no entienda todo esto, inclusive que le produje más preguntas en mi tema esta mañana. Pero lo que él o ella tiene que entender es que no hay otra alternativa. O es Jesús y vivir en presencia de Él eternamente, o es un lugar de dolor, de pena, un lugar, Señor, lejos de ti. Eso, Señor, es lo que tenemos que hacer claro. Y pido, Señor, que si alguien no lo ha entendido, que hoy día ya no rehúse más esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.